Mi familia se está enterando de esto con este video. Te voy a contar mi casi muerte en Galápagos. Ven, ponte cómodo. Pero antes de eso, te voy a contar los errores que no puedes cometer viajando a Galápagos o a cualquier otra parte del mundo como novato que yo cometí. Te voy a contar también parte de los días en los que yo no relaté en el video pasado. Y si no lo has visto, no sabes de qué estoy hablando. Acá te dejo un link. El viaje fue completamente improvisado, literal, como yo lo comenté. Fue improvisado de inicio a fin, en el sentido de que lo único que yo sabía y tenía certeza de hacer era estar ahí. Uno de los errores que yo cometí fue haber arrendado un Airbnb en una isla. Galápagos es un conjunto de islas habitables y no habitables. Todas se pueden, o la gran mayoría, se pueden visitar por el día y volver. El tema aquí fue de que yo, en mi ignorancia y no haber buscado nada de información al respecto, arrendé un Airbnb en la isla Santa Cruz, en la isla central. Hay 3 islas en las que yo visité y la primera fue San Cristóbal, que es donde llegó el avión, y de ahí irme a Santa Cruz. Arrendé en Santa Cruz para pasar todas las noches en las que yo iba a estar en Islas Galápagos. Ese fue el primer error. Fue pensar de que yo podía llegar a la isla central y de ahí poder movilizarme a las otras islas y volver a dormir a la isla principal, que iba a ser mi habitación durante todos estos días. El problema fue que no tenía conciencia, y no lo sabía hasta llegar allá, que se necesita movilizarse en ferry entre islas. La distancia en tiempo son aproximadamente 2 horas de viaje. Por lo tanto, imagínate tú estar yendo y viniendo de una isla a otra en 2 horas y media de trayecto cada vez. Ahora, ese no es solamente el problema. El problema es que estos ferries tienen horarios de salida designados. Es decir, salen de cada isla a las mismas horas y no hay más. Salen en la mañana muy temprano y salen en la tarde a las 3 de la tarde. No sé si eso habrá cambiado hasta el día de hoy, pero cuando yo fui en el 2023 era así y estaba muy bien regulado. Dudo que haya cambiado. Si tú tienes información al respecto, déjalo en los comentarios. El tema es que no te da el tiempo tomar el primer ferry, ir a la primera isla, recorrer, volver a tomar el ferry para volver a dormir en la isla donde yo pensé que me iba a quedar. Por lo tanto, lo que tuve que hacer fue disfrutar la isla Santa Cruz y luego ir saltando a las otras islas, dejando y manteniendo ese Airbnb como bodegaje para poder mantener mi maleta. Iba con mi mochila, nada más. Y eso sí lo recomiendo, tener una mochila de hombro que sea cómoda, que puedas guardar tus cosas. Yo en mi caso andaba con el dron, andaba con mi ropa, con mis mudas, con mis zapatillas. Entonces sí era necesario andar con esta mochila. Esa es la primera recomendación y el primer error que cometí. El segundo error fue no haber llevado efectivo. O sea, si tú vas a viajar a Galápagos, tienes que llevar efectivo porque no se podía pagar con tarjeta. Por lo tanto, teníamos que tener en efectivo y yo llevé muy poco efectivo del cual en el momento al ingresar a la isla me vi con una disminución radical por el pago al ingresar. Se paga un monto al ingresar. Hay un cajero, se puede sacar efectivo, sí, está bien. Pero la idea es ir más tranquilo. El tipo de cambio en un cajero no te conviene. Dicho esto, el día a día en Galápagos fue una aventura inexplicable. ¿Cómo te lo puedo describir? Yo, por ejemplo, llegué a una agencia donde conocí a Kelly, que muy buena onda, me explicó un poco y yo le arrendé una bicicleta. Ella me dijo, pero ¿cómo vas a ir al rancho en bicicleta si es muy lejos? Estaba con una pendiente pronunciada. Y yo digo, ¿por qué no? Y lo hice. Te encargo el cansancio que generó. Muy pocas personas lo hacen. Por lo tanto, mucha gente también me confundía con local por estar haciendo cosas que no hacen los turistas normales. Mi experiencia ahí con la bicicleta y el rancho, que fueron más o menos 60 kilómetros, fue increíble porque además pude detenerme cuando quería. Pude admirar a las tortugas, que llegando al rancho ya podía ver tortugas por todos lados, en su ambiente natural. En verdad, yo lo que me dediqué fue a contemplar todo, a escuchar ese sonido de la naturaleza tan característico y empezar a relajarme. Eso es lo que yo te recomiendo como viajero en solitario. Hay algo que a mí no me gusta y te lo tengo que contar, que es, por ejemplo, hacer tours o muchos tours en grupo. Eso no me gusta y de hecho en ese camino al rancho tuve que pasar por una cueva de origen volcánico. Bueno, las islas están hechas de origen volcánico, pero en este caso son de lava volcánica, son cuevas que dejaron el paso de la lava volcánica. Y en ese rancho particular era una cueva más o menos larga y en algunos periodos angosta, y haberla hecho en grupo, a mí mi capacidad auditiva no me hubiese permitido porque el piso era como de gravilla. Te voy a dejar un video para que puedas verlo y escucharlo, mi caminata, y a la
la vuelta, porque tuve que devolverme a buscar la bicicleta por el mismo camino, la misma cueva, me topé con un grupo y la verdad es que agradecí haber entrado solo, porque el eco que se hacía, la bulla que se hacía era para mí insostenible. Por lo tanto, es otra de las cosas que yo agradezco de poder viajar solo, sin importar que el que dirán si es seguro o no es seguro. De todas maneras, siempre va a ser seguro, igual hay que tenerlo en cuenta. Qué ruido. Dentro de todo esto, en el rancho por lo menos puedo contar de que la pasé súper bien. También fue como una guía, un tour guiado dentro del rancho muy pequeño, donde conocí a Clarisa, a su mamá, a otros turistas y al final pudimos llevarnos súper bien. Tengo que decir que ese día marcó mucho, y fue el segundo día, marcó mucho mi estadía ahí, porque a raíz de esto sucede la historia en la que casi muero. Te voy a contar un poquito más adelante. Amanecía con muchos ánimos y muy temprano, y tan junto con el sol y el amanecer, que ver los amaneceres y los atardeceres en la isla, creo que esto se puede repetir en varias islas y en varios lugares así como paradisiaco, pero los amaneceres en las islas son otra cosa. Te dejo acá por acá un amanecer tomado con el dron días posteriores, que esa es otra historia que te quiero contar. Historia del dron. Yo soy piloto y en ese momento era muy amateur. Para mí por lo menos era un objetivo claro, aparte de ir a conocer, distraerme, encontrarme, relajarme, compartir. Mi objetivo claro era: quiero ir a Galápagos, porque encontré imágenes en Google de lo hermoso que es el lugar, el sitio, y cómo se vería desde arriba con el dron. En la naturaleza, los cerros, las formaciones rocosas, cómo me vería yo, que practico trail running, corriendo por ahí, grabándome yo mismo con el dron. El problema fue que al llegar allá, y días antes de viajar, o 1 o 2 días antes de viajar, me entero de que no voy a poder levantar el dron porque en teoría existen prohibiciones, lo que yo no sabía ni podía comprobar hasta el momento. Por lo tanto, yo llevé el dron y dije, ¿sabes qué? Lo voy a llevar, pero no quiero levantarlo si es que no se puede. O sea, eso está claro, porque estoy en otro país, puedo incurrir en una multa, en una falta grave, etcétera, y no creo que me pase nada de eso. Por lo tanto, pasaron los días y dentro de mí la frustración de no poder y tener guardado el dron era como, ¿por qué lo tengo guardado si lo pudiera ocupar? Entonces llegó el día en el que tomé el dron en la mochila y fui hacia el puerto donde yo sabía que había policía marítimo. Fui ahí y dije, ¿sabes qué? Busqué al encargado, le pregunté, oye, ¿qué sabes tú al respecto? Si puedo o no puedo levantar el dron acá en la isla. Tengo un dron, yo hago contenido, me gustaría grabar, pero entiendo que podría haber una prohibición, no la entiendo del todo. La persona esta me dice, mira, ¿sabes qué? Yo tampoco tengo toda la información, pero quien puede tener toda la información es el guardaparque, que está un poco más para arriba en una oficina en la que te hacen una charla. Perfecto, pero ¿tú me darías permiso de levantarlo por acá? Me dice, sí, pero necesitas la autorización de esta otra área. Me dirijo a esta oficina y me encuentro a una persona que no era guardaparque, pero sí estaba encargada de la oficina, y me dice, mira, ¿sabes qué? Ese tema de grabar en lugares naturales como parques nacionales está prohibido, pero en lo que es pueblo y lo que es puerto sí se puede. Me doy la vuelta, pero quiero estar más seguro. Entonces voy a una comisaría y me encuentro a una policía y le hago las mismas preguntas y me dice, mira, no hay ningún problema, tú levántalo, nadie te va a decir nada, siempre y cuando sea en un lugar público, en un lugar urbano, no rural. Yo te juro que en ese momento, como dice la película de Will Smith, este momento lo llamo felicidad. Este momento para mí fue todo, en el sentido de poder levantar el dron y disfrutar desde arriba, al menos en el puerto, al menos en el pueblo. Y yo corrí desde la comisaría hasta el puerto, que no era tanto tampoco. Y en ese momento yo creo que veas este video. Este video literalmente fue el primero grabado en ese instante.
dentro de todas las cosas que habían, dentro de todas las cosas que pude hacer con el dron en el pueblo, la verdad es que desde ese día me levantaba muy temprano a grabar con el dron, me acostaba muy tarde tratando de imaginar las escenas que podía grabar con el dron y también pensar en qué podía hacer al otro día. Visité museos, visité los refugios de tortugas que en cada una de las islas hay. Estos refugios los cuales crían y mantienen a las tortugas bebés, las separan por tipo de tortuga porque no existe solamente un tipo de tortuga gigante, hay muchos tipos donde se distinguen por el caparazón, el tipo de cuello, el largo del cuello, por ejemplo, y en estos centros que hay en cada una de las islas hacen preservación de las tortugas, las crían, las mantienen y a los 5 años aproximadamente las largan, las sueltan, que vivan su vida a nivel silvestre. Y por eso es que cuando yo comenté el encontrarme con una tortuga grande, gigante, en un camino en el que como humanos y turistas estamos obligados a no salirnos de las pircas, pero ellas son libres de estar en cualquier lado. Esa tortuga iba delante de mí en este sendero y yo no hallé nada mejor que caminar a su paso, manteniendo la distancia prudente y de la misma manera poder disfrutar su sonido de pasos. Es increíble. También tengo la experiencia de otra tortuga que estuvo en este tipo de centros y fue liberada. Se sabe porque todavía mantienen los números y las letras en su caparazón, que no les hace nada, no les hace daño. Se va ahorrando con el tiempo y algunas veces las mantienen así para poder tener la conciencia de cuántas son, dónde andan más o menos y las van monitoreando. Esta tortuga sí me vio y te quiero dejar el video. Yo no te voy a explicar nada, te dejo el video. Bueno, y dentro de todas las islas hay humedales, hay lugares hermosos que visitar. El caminar 131 kilómetros fue increíble, fue único y pude conocer lugares que si vas en auto no tienes la chance. Ir viajando de isla a isla porque un día dijiste, no sabes que yo me voy para esa isla y voy a recorrer esa isla. Y seguir, no sé, visitando, compartiendo con la gente que es de ahí o la gente que conociste. Por ejemplo, con Clary recorrimos Santa Cruz, luego en San Cristóbal. Yo luego me devolví a Santa Cruz y me fui a Isabela. Entonces ahí yo tuve que hacer un cambio de decir, oye, esto es lo que puedo hacer y esto es lo que quiero hacer. Haciendo amigos por el mundo. Te voy a contar qué sucedió realmente con mi casi desvivisión. La verdad es que tiene mucho que ver con el día en que fui a pedalear al rancho. Ese día, al día siguiente del que fui a pedalear al rancho, está de más decir también de que no sé nadar o sé nadar muy poco, pero sé mantenerme en flote. Hice un tour que salía desde Isla Santa Cruz en un taxi acuático, una lanchita en la cual te llevaba hacia otra parte de la Isla Santa Cruz y podías ingresar a esta especie de grieta. Llevamos varias personas en el tour, ya habían varias personas también en otro tour que estaban recorriendo las mismas grietas y a mí se me ocurre entrar al agua, hacer snorkeling con mi máscara, con el tubo. Entré con zapatillas, entré con mis zapatillas de trail running que tienen un grip increíble en tierra, pero en agua dejan mucho que desear. Y sucede lo siguiente, yo estaba haciendo snorkeling, flotando, todo bien, grabando hacia el fondo de la grieta, estaba hermoso todo y pasaron minutos, varios minutos, no sé cuántos habrán pasado, pero yo estaba súper relajado, súper bien, hasta que de pronto ocurre que mis piernas empiezan a pesar, me empiezan a doler, a sentir mucho cansancio, tal vez por el día anterior, yo lo asocio a eso y además a que andaba con zapatillas. Con esas zapatillas que mojada igual pesaban. El tema es que me empecé a poner en posición vertical haciendo snorkeling, pero mantenía la máscara y el tubo. El problema de todo esto es que me entró agua al tubo y en una de estas operaciones para poder quitar el agua del tubo, de tirar el propio aire y poder liberar el tubo del agua, lancé el aire, pero al momento de respirar, respiré agua también. La cosa es que me quedó agua en el tubo de snorkeling y tragué agua en vez de respirar aire y me empecé a desesperar. Esa es la verdad de todo, me empecé a desesperar y no hay cosa peor para alguien que quiere flotar, es el desesperarse. O sea, yo no podía mantenerme tranquilo y bueno, intenté 2-3 veces botar el aire para poder liberar el tubo del agua y no podía. Y en un momento de máxima desesperación, donde las piernas ya literalmente no me daban, dije, ya fui.
aquí fui, aquí descansa en paz, en Ecuador, en una grieta, en la isla Santa Cruz. Y la verdad es que tenía dos opciones y dentro de esa desesperación yo no la pensé, me quité la máscara. No lo sé, no sé para qué y no sé por qué entré con zapatillas al agua. Me quité la máscara, la lancé al vacío. El problema de todo esto fue de que yo ya me estaba quedando sin aire, y no veía el nivel del agua. Yo ya estaba bajo el nivel del agua, me seguía hundiendo. A este momento llega un punto clave en el que digo, tengo dos opciones: una, dejarme estar y ya fui aquí, o hacer un último intento y ir por abajo aguantando todo, la respiración, el poder no ver. Básicamente no veía borroso, ver debajo del agua, y a lo lejos diviso una persona que está flotando. Lo único que dije fue, tal vez es mi última chance. Y entonces por debajo doy muchas brazadas para poder llegar a donde estaba esta persona flotando, y lo único que hice fue agarrarle de esta parte del brazo, y menos mal esta persona sabía nadar muy bien, porque de otra manera no, la historia sería distinta. Pero porque también imagínate que alguien, tú estando nadando súper bien, relajado, tranquilo, alguien llega y te agarra el brazo y te jala hacia abajo porque necesita que lo ayudes. Yo necesitaba ayuda. Imagínate esa situación, y esta persona brasileño me ayuda, me intenta sacar hacia arriba, hacia el aire, y poder yo respirar una bocanada gigante de aire, pero no podía mantenerme arriba, ya estaba muy desorientado y volví a caer, a estar debajo del nivel del agua, y me intentó nuevamente sacar, me tiró como él, y bueno, Glary y otros turistas se acercaron, me intentaron ayudar a socorrer, pero el momento principal fue este, en el que el brasileño trata de lanzar hacia lo que es la roca para que yo me pueda subir. El problema ahí es que las zapatillas de trail running, la goma no era totalmente anti-grip con el agua, con la roca, o sea yo parecía un gato arañando una pared, y terminé básicamente con las uñas del dedo índice y anular de ambas manos picadas, rotas. Entonces fue una experiencia difícil, y bueno, a posterior de esto me lograron correr un poquito más para allá, que estaba como un poco más fácil poder subir y sentarse. Pude subir y me pude sentar, pero imagínate, después de toda esa situación pasaron minutos, me pude relajar, me preguntaron cómo estaba, si estaba bien o no, si me pasaba algo, qué me había pasado, y la verdad es que yo hasta ese momento ni siquiera lo entendía, solamente agradecía poder estar respirando. Ya estaba ahí en el tour, estaba en la grieta, ya estaba mojado, casi me voy para el otro lado, y dije, todavía quedan minutos para poder disfrutar este santuario natural, básicamente. Así que no me acuerdo quién le pedí el favor de que me puedes traer el salvavidas, el típico redondo en el que tú te metes dentro, ese, y me lo trajeron. Bueno, a todo esto se lanza y me va a buscar la máscara que yo lancé, pero me la trajo, y peor me sentí. Sin embargo, en ese momento ya no importaba nada, no importaba el si sabía nadar o no, ya da lo mismo. Entonces, con el flotador y la máscara, yo dije, ¿sabes qué? Voy a disfrutar los minutos que quedan, porque ya estoy acá, o sea, no puedo perderme la oportunidad, independientemente de lo que sucedió, de poder seguir disfrutando. Y agarré, me empecé a nadar con el flotador atravesado aquí en el pecho, y empecé a hacer snorkeling dentro de lo que podía. Llegué hasta el final de la grieta, cuando de la nada escucho que me están llamando como para, oye, terminó, vámonos, me están esperando a mí. O sea, era la última persona que estaba ahí, y necesitaban que yo volviera. Ahí yo dije, ya, pero yo estaba al otro lado, entonces igual me demoré un poco nadando a lo perrito con el flotador puesto, ya con las piernas cansadísimas, agotadas, de verdad que parecía como que tuviera cemento en las zapatillas. Y bueno, toca el momento de salir del agua. Básicamente se acabó y salí del agua, dije ya listo, no quedé aquí. El sitio tenía como un mini muelle hecho de madera, bonito. Yo doy el primer peldaño para subir, muy bien, segundo también, y cuando ya llegó el tercero, que vendría siendo la plataforma, no sé qué pasó y terminé estampado en lo que era la plataforma, caí de cara. Y fue una situación muy chistosa, dolorosa. Ese día particularmente terminé muy adolorido, en el término corporal y en el término, no sé, mental, de cierta manera, de decir, aquí pude haber fallecido, viéndolo bien fríamente, porque yo me río de esta situación, porque ya pasó tiempo, porque prefiero ver la vida desde ese punto de vista, pero siendo bien sincero, fue una situación muy arriesgada, fue una situación muy difícil. Independientemente de eso, no me limita a que pueda seguir disfrutando en el día a día.
Al otro día hicimos un tour, el Tour 360 en la isla San Cristóbal, en la otra isla. Tomé un ferry en la mañana y en la otra isla en la tarde había, o al día siguiente había un Tour 360, el cual recomiendo mucho porque además terminas nadando con tiburones, con cardúmenes de peces, con tortugas marinas. Y bueno, el que sabe hacer snorkeling aguantando la respiración lo hace. Y yo me fui a la segura con la situación que te acabo de contar y estaba haciendo snorkeling con un chaleco salvavidas. Si hay algo que te puedo decir, mira, en este tipo de viaje o en cualquier tipo de viaje, en verdad, créeme que nadie está pendiente de ti. No me interesa, además de que no te interesa, es el tema de que no los conoces. O sea, no te puede afectar algo que piense, diga o haga alguien que no conoces. Entonces yo hice mi tour con ese chaleco naranjo, fosforescente, que en mis redes sociales, en Instagram, tengo un video con ese chaleco, porque además nadé con una tortuga que para mí es un símbolo, una tortuga muy importante. De hecho es un tatuaje que tengo pendiente de hacer. Además que es un animal muy bonito, la tortuga marina sobre todo. Y poder haber nadado con una especie de esa, para mí fue como mágico. Poder cerrar el bloque y decir, ¿sabes qué? No le puedo tener miedo al mar por lo que me pasó. Y así con cualquier otra cosa. Como para cerrar el capítulo, yo no soy de fiesta, pero debo decir y admitir que fui a a la disco que estaba cruzando la habitación del Airbnb y disfruté de una noche ahí. Lo que sí no hice fue irme al after, porque me invitaron a una after y a seguir por otro lado. Y yo dije, no, ¿sabes qué? No, ya estuvo bueno, bailé, disfruté, tomé un poco. Estuvo bueno. Esa fue mi experiencia de poder vivir una fiesta en ese lugar, pero por vivir la experiencia. Hay muchas cosas de las que yo hago que es por vivir la experiencia. Si hay algo que te puedo dejar de esta historia, es que independientemente de que nos dé miedo hacer las cosas, hay que hacerlas. Tal vez tomar unos resguardos, seguridades, pero hacer las cosas independientemente de que no sepas cómo van a suceder. Esa es la verdad de todo. Me encanta poder decir, hice esto por la experiencia de hacer esto, y es algo que te recomiendo. Son experiencias que yo no me pretendo perder en la vida, y voy a seguir haciéndolo, voy a seguir viajando, voy a seguir disfrutando la vida como es, y que se venga lo que se venga. O sea, cada anécdota que pueda obtener de cada uno de los viajes para mí es impagable. Entonces, si estás planeando, por ejemplo, lanzarte en el momento perfecto, déjame decirte que es muy difícil encontrar un momento perfecto. El momento perfecto básicamente es en el que tú dices, ya, listo, compré. Otros dicen hoy día, tarjetazo, ya. Así me pasó y me ha pasado y probablemente me siga pasando. Creo que el momento perfecto es el momento en el que realmente tú dices, voy. Entonces, lánzate y lánzate con miedo. Da lo mismo el que dirán, da lo mismo el que voy a hacer. Ahí vas viendo. Si quieres ser más estructurado, perfecto, busca información de cómo es el clima, qué llevar, qué hacer, y que no te pasen los errores que a mí me pasó. Porque de todos estos viajes tú aprendes de estar contigo mismo, de compartir con otras culturas, llevar tu cultura a estos lugares, y eso básicamente, de eso se trata el viajar. Gracias por ver y escuchar este lado B de Galápagos, el capítulo número 2, y nos estamos viendo en un próximo episodio. Cambio y fuera. Nos vemos.